diario New York Times está publicando que la administración del presidente Donald Trump, como usted y yo sabemos, está presionando a los solicitantes de asilo para que presenten sus solicitudes en otros países. De hecho, la administración del presidente Donald Trump en el último mes, en las últimas semanas, han presentado casi 5,000 mociones para cerrar cortes para deportar a estos migrantes a países con los cuales existe acuerdo de terceros países seguros. Pero este viernes en la noche, en un cambio que ha sido reportado primero por el New York Times, y aquí se los estoy poniendo, se hace una nueva directiva. Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional recibieron una nueva directiva que establecía que las mociones de deportación a Uganda solo podían presentarse para inmigrantes de la mayoría de las naciones africanas, según documentos obtenidos por The Times. Para las mociones a Uganda que ya se habían presentado, la directiva instruía a los abogados a retirarlas con prontitud. Esto incluía el caso de alto perfil de Heng Wan, el ciudadano chino que solicitó asilo en Estados Unidos tras grabar la vigilancia a la que eran sometidos los uigur en China. Señores, esto es un cambio que hay en la política y es un cambio favorable. ¿Por qué? Porque durante toda esta semana hemos escuchado, y les voy a poner aquí a una abogada explicando todos estos casos que han sido terminados porque el gobierno quiere que los solicitantes de asilo vayan a estos terceros países a discutir sus casos de asilo. El reporte que está dando New York Times es que ya no van a ser enviados a Uganda aquellas personas que no son de naciones africanas, es decir, cubanos que habían recibido estas mociones, pues los abogados del gobierno las van a retirar. Eso no significa que no puedan buscar enviarlos, por ejemplo, a Ecuador o a Honduras o a Guatemala, pero es otra batalla que hay que seguir paso tras paso. Según este reporte de New York Times, la administración está intensificando sus esfuerzos para deportar a personas a otros países donde ellos no tienen conexiones. El último mes, abogados del Departamento de Seguridad Nacional solicitó, y aquí lo puso, sometió estas mociones, casi 5,000 mociones, buscando desestimar casos de asilo y obligar a las personas a buscar asilo en otros lugares. Los abogados presentaron casi 5,000 mociones para desestimar estos casos de asilo en un aumento asombroso, dice New York Times, en comparación con los pocos de cientos de casos que se hicieron durante cada mes del verano. Dice aquí que el aumento pues viene en medio de que los oficiales federales están buscando nuevas vías de acuerdo de asilo de terceros países seguros con Honduras y Uganda, a pesar de que sabemos que Honduras, Uganda, Guatemala no significan países seguros y que solo pueden acoger un limitado número de solicitantes de asilo. Los jueces parecen receptivos a estas solicitudes. De acuerdo a los documentos analizados por The Times, en noviembre, al menos 230 solicitantes de asilo quienes eran no ciudadanos de Honduras fueron deportados a Honduras, en comparación con 40 que fueron deportados en octubre y uno en septiembre. Dice oficiales del Departamento de Seguridad Nacional que estos procesos van a permitir a las personas que siguen sus casos de asilo en estos países donde no tienen miedo a la persecución, algo que es negado por los abogados de muchos de estos clientes. El DHS está utilizando cada vía que tiene disponible, cada herramienta para llevar adelante y sacar todo el atraso y el abuso que existe en el sistema de asilo en los Estados Unidos. En algunos casos, los inmigrantes han sido sujetos a múltiples mociones y los oficiales del DHS le han dicho a los fiscales a través del país que ellos deben listar todos los acuerdos que existen de terceros países seguros como sea posible para darles a los migrantes. Pero esta práctica ha sido extendida, incluso ha venido con más escrutinio con la deportación a Uganda, a más de 7,000 millas de Washington. Este viernes, repito, lo más importante en esta noticia es que ya hay una directiva que se les está pidiendo. El gobierno le ha dicho a los abogados del DHS que comiencen a retirar las mociones porque para Uganda solo se enviarían a los inmigrantes que son de países africanos, es decir, no a cubanos, no a mexicanos, no a salvadoreños, no a venezolanos. Pero ¿qué ha estado pasando en la corte? ¿Qué ha estado pasando en la corte?
qué ha estado sucediendo con estas mociones. Aquí les tengo el testimonio de la abogada Liumila Marcelo, quien nos habla de estas mociones para desestimar los casos y, como ella lo dice, la nueva moda del DHS hoy. Recordemos que este viernes por la noche, en un giro, en un cambio, el gobierno ha dicho que no pueden deportar a Uganda a migrantes que no son de países africanos. Vamos a escuchar lo que nos dice la abogada. Buenos días, los que me siguen en mis espacios los miércoles con Cibercuba, pues bueno, deben saber que el miércoles mencioné en el encuentro con Cibercuba esta situación que está ocurriendo desde finales de la semana pasada con las mociones de los fiscales para preterminar los casos. ¿Qué sucede? Específicamente los casos de cubanos. ¿Qué sucede? Esto estaba sucediendo con clientes de Centroamérica, pero hasta el momento no estaba pasando con los clientes de Cuba. Lo que está pasando específicamente es que el gobierno se está amparando en un acuerdo de cooperación para los casos de asilo que fue firmado entre Estados Unidos y los gobiernos de Ecuador y Uganda. Y están diciendo entonces que en el caso de los cubanos, pues que el juez le deje sin efecto, que en este momento pretermine, o sea, termine en ese momento el caso de asilo, deje sin derecho a defender el caso de asilo, no mire ni siquiera si tiene miedo o no a regresar a Cuba, sino que esta persona tiene entonces el derecho de irse. O que le pongan una orden de deportación, perdón, no es un derecho a irse, es una orden de deportación para Ecuador o para Uganda para que entonces pida un refugio, un asilo en esos países. En ese momento el juez no se detiene a pensar ni siquiera las condiciones de esos países ni si esa persona tiene miedo a ir a Ecuador o a Uganda, simplemente les pregunta si en algún momento han estado en Ecuador o Uganda y por supuesto la mayoría de las personas no lo han estado. Siguiendo aquí, porque vemos que la abogada dice Ecuador y Uganda. Ya sabemos, les repito, que este video que hizo nuestra querida abogada Ludmila es del viernes 19. El viernes en la noche el gobierno le dijo a los abogados que tienen que comenzar a poner mociones para retirar las mociones, a su vez, que le decían a migrantes que no son africanos que iban a ser enviados a Uganda. Y no es solo Ecuador. Busque este reportaje del New York Times. Están hablando aquí de Honduras, están hablando de Guatemala. Mírelo aquí, que se los voy a poner, señores, porque que usted escuche solamente 2 países, usted piensa que el reino de este mundo solo se limita a cubanos. Aunque cubanos hayan sido Uganda y Ecuador, esto va a otros terceros países, como por ejemplo, aquí usted tiene Guatemala, usted tiene Uganda, pero tiene también Guatemala, Honduras, Ecuador, cualquiera de estos países. Ahora sabemos, tras esta decisión, que Uganda, hasta allí no van a ser enviados quienes no son de países africanos. Vamos a seguir escuchando a la abogada. Pueden demostrar que tienen miedo a estar en ese país. Me han llegado varias mociones ya he respondido algunas, unas por escrito, sobre todo, y ayer principalmente tuve una corte final, una corte individual en la Corte del Paso. Fue lamentable lo que sucedió. El gobierno primero llegó proponiendo una moción para preterminar el caso basado en que no existían suficientes evidencias. Me opuse, le dije al juez que eso no era del gobierno en determinar, sino que hacía falta una audiencia completa para determinar si la evidencia era suficiente o no. El gobierno dijo, bueno, entonces tengo una moción para preterminar este caso basado en que esta persona puede irse para Ecuador a pedir asilo allá. Me opuse también y el gobierno dice, y si no para Ecuador, entonces para Uganda. Pasamos una hora, fue una hora de debate. Yo tenía información porque ya yo estaba preparada porque esto podía suceder acerca de las condiciones de estos países. Uganda, por ejemplo, en estos momentos está siendo catalogado como un gobierno autoritario. Ecuador, por ejemplo, también está siendo catalogado como un país en el cual hay mucha violencia. Le llamé la atención al juez acerca de las advertencias que tiene el propio gobierno de Estados Unidos para sus ciudadanos de no viajar a Uganda y ni viajar a Ecuador. O sea, Uganda está en el tercer lugar, en el grado 3, que es uno de los más graves, y Ecuador está en el grado 2. Así que fue una hora de debate con esto, pero aún así el juez decidió fallar a favor del gobierno y preterminar el caso. Afortunadamente, lo que sucede ahora es que tenemos el derecho a apelar. Tenemos 30 días para apelar esta decisión del juez, por lo tanto, no es que vayan inmediatamente a remover a mi cliente para uno de estos países, sino que le van a dar la oportunidad primero de apelar, y en lo que apelamos, pues bueno, yo espero que haya alguna demanda contra este acuerdo de cooperación, contra esta forma en que los fiscales están haciendo estas mociones, las están haciendo oral, las están aplicando sobre todo retroactivamente, porque ¿qué es lo que sucede? Se aplica para las personas que entraron después de noviembre 19 del 2019. Y entonces
estas personas, después de noviembre 19 del 2019, poco tiempo después, este acuerdo de cooperación de asilo, pues quedó sin efecto y se renovó ahora. Algunos se renovaron en julio del 2025, otros en septiembre del 2025, y se lo están aplicando a personas que aplicaron por asilo cuando esto no estaba todavía, no estaba en efecto, o sea que estaba parado, estaba pausado. Y entonces aquí tenemos una abogada que está muy bien preparada, que sabe lo que está hablando. Y aún así, ustedes están viendo cuál es la posición de los jueces de inmigración. Por eso el propio New York Times dice que los jueces están predispuestos a fallar a favor del gobierno en estos casos. La buena noticia para el que se está uniendo a esta hora es que el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, en un giro ha enviado nueva directiva a los fiscales diciendo que las mociones que pusieron para desestimar los casos, para enviarlos a Uganda de migrantes que no son de países africanos, tienen que ser desestimadas, tienen que ser cambiadas. Vamos a seguir con la abogada. Se lo están aplicando retroactivamente, todo está haciéndose anticonstitucionalmente, porque realmente no se puede aplicar la ley de manera retroactiva. Esto va en contra de la Constitución también. No están dando derecho a la persona a defenderse de si tienen en algún momento van a sufrir algún tipo de persecución en estos dos países que también le están diciendo que los van a enviar. En conclusión, estoy recibiendo las mociones para casi todas las personas que tienen corte pronto. En cortes individuales las estoy recibiendo en el mismo momento, como me pasó ayer. He escuchado, me han llamado personas a la oficina que lo han recibido en su casa, o sea, porque no tienen representación de abogado, han recibido la copia de la moción que envió el fiscal. ¿Cuál es mi consejo? Por favor, tengan su dirección con la corte actualizada, porque si le llega la moción y no responden en 10 días, pues el juez entonces va a fallar a favor del gobierno porque ustedes no se opusieron y no van entonces a tener ni siquiera el derecho después a apelar porque no tuvieron una respuesta. Si reciben esta moción, por favor, nombren abogado inmediatamente. Son solamente 10 días para responder desde que ustedes reciben esta notificación. No pueden demorarse porque al menos van a tener la opción de apelar si el juez falla a favor del gobierno. Ahí está la explicación de la abogada, repito, la abogada Liumila Marcelo, explicando sobre esto. Y lo importante que es que si usted recibe esta notificación, usted tiene derecho a apelar y usted debe hacer esta apelación en los 10 días hábiles. Los abogados incluso se están quejando de que se enteran de estas mociones el mismo día y no le dan derecho. Importante, buscar un abogado. Eso es número 1. Importante, número 2, establecer con estos abogados el peligro que representa Honduras, Ecuador, el miedo que usted va a sufrir en estos países. Y número 3, entender que ya por suerte el propio gobierno se ha llamado a capítulo y ha dicho no podemos enviar a migrantes que no son africanos a Uganda.